Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor, en esta ocasión para ver la secuencia número 29 titulada Definición de polígonos y clasificación, círculo y circunferencia. Recuerden que esta presentación la estoy sacando de la versión digital de su libro de norma en el enlace que dice explicación. Este enlace que está acá, que dice explicación. Si ustedes quieren volver a ver la presentación o solucionarla por su propia cuenta para verificar que entendieron el tema, lo pueden hacer. Les invito a que aprovechen esa herramienta de su libro digital de norma. Entonces comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué son los polígonos y cómo se clasifican? Las características de un círculo y la circunferencia. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Entonces, los polígonos tienen tres características. La primera de ellas la podemos encontrar seleccionando de estas cuatro figuras la que es diferente a todas las demás. Entonces, veamos, les doy un segundo para que lo piensen. Si quieren pueden pausar el video y cuando ya estén seguros, entonces señalan cuál es la correcta. Evidentemente la correcta es esta. Todas las figuras son abiertas. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada. Entonces, como pueden ver, esta figura es diferente a las demás porque no tiene una entrada, está totalmente cerrado. Donde empieza es en donde termina. Entonces, por eso, esa es una característica del polígono, que está completamente cerrado, mientras que este, mire, está abierto acá, este es un segmento quebrado, este está abierto por acá. Segunda característica, entonces, seleccionamos la que es diferente de todas estas cuatro. Piénsenlo por un segundo, si quieren pausar el video. Evidentemente la que es diferente es esta, veamos por qué. Todas las figuras están formadas por líneas curvas o segmentos. Todas las demás figuras, o sea, las que no seleccioné, no son polígonos. Un polígono está formado solamente por segmentos. Entonces, como pueden ver, este no puede ser un polígono porque es una curva, es un círculo. Está cerrado, sí es cerrado, se cumple la primera característica, pero no está formado por líneas rectas, que son los mismos segmentos. Este tiene dos líneas rectas, pero tiene toda esta curva acá para terminar de cerrar, y este tiene esas tres líneas rectas, pero lo termina de cerrar, es una línea curva acá. Entonces, primera característica, que sea completamente cerrado. Segunda característica, que solo esté formado por segmentos o líneas rectas. Veamos la tercera característica. ¿Cuál de estas es diferente a las demás? Piénsenlo por un segundo, si quieren pausen el video. Evidentemente la respuesta es esta, comprobémoslo. En todas las demás figuras los segmentos no solo se unen en sus extremos. En un polígono, los segmentos que forman sus lados se unen únicamente en sus extremos. Entonces, ¿qué pasa con estas tres figuras? Fíjense que aquí podemos encontrar segmentos que se unen en lados diferentes a sus extremos. Mire, por ejemplo, este de acá se une con la mitad de este segmento de aquí. Aquí en este segmento se une también con la mitad de este segmento de acá. Y este vemos también aquí que se están cruzando. Mientras que en un polígono no solamente se unen por sus extremos. O sea, un segmento solo está conectado a otros dos segmentos al mismo tiempo. No puede estar conectado a tres segmentos al mismo tiempo o a cuatro segmentos al mismo tiempo. Fíjense que si miramos, por ejemplo, este segmento está unido a este y a este, solo por sus extremos. Entonces, la definición de polígono es la siguiente. Un polígono es una figura plana, obviamente, estamos sobre un papel, no tiene tres dimensiones, no tiene profundidad, formada por segmentos que se unen en sus extremos, lo que vimos en la tercera característica, y cada uno de ellos se une exactamente con dos segmentos. Exactamente la tercera característica. Pues ahí ya abarcamos las tres características para poder definirlo. Y acá pues nos muestran varios tipos de polígonos para que sean que hay muchas formas de hacer polígonos. Veamos más definiciones. ¿Qué es un vértice? Son los puntos de unión de los segmentos y dan el nombre al polígono. Por ejemplo, el polígono A, B, C, D, E, F, G. Entonces los vértices, como ven acá, no, colocarle letras a los vértices nos sirve para poder nombrar el polígono. ¿Cómo se nombra el polígono? Pues nombrando sus letras, que evidentemente cada letra corresponde a un vértice. Entonces, como podemos ver, el vértice corresponde a la unión de dos segmentos. En donde se unen dos segmentos, eso lo llamamos vértice. Veamos los lados. Son los segmentos que limitan el polígono. Por ejemplo, el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE, ahí no lo nombran, pero también hay más segmentos por acá, el EF, el FG y el AG. Básicamente entonces los lados es lo que limita al polígono, es lo que le pone los límites al polígono.
Fuera de los lados, pues ya estaríamos fuera del polígono. Diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos, por ejemplo, el AC y el AE. AC y AE. Importante, las diagonales se forman uniendo dos vértices no consecutivos. ¿Qué significa la palabra no consecutivo? No consecutivo quiere decir que no está uno después del otro, o uno al lado del otro, o uno antes que el otro. No están seguidos. O sea, los que no están seguidos, esos son los que uno. Por eso una diagonal no es AB, porque A y B están consecutivos, están uno después del otro. Después de la A sigue la B, después de la B sigue la D. O sea que el segmento AB no es una diagonal porque no está uniendo dos vértices no consecutivos, sino que uniría dos vértices consecutivos, el que le sigue, entonces no es una diagonal. Y así con cualquiera, por ejemplo, con F. F también puede tener otra diagonal. Por ejemplo, la F con la B. La F con la B es una diagonal porque estoy uniendo dos vértices no consecutivos. La F con la G no es una diagonal porque la G es el que le sigue a la F. Esa es consecutiva porque es la que le sigue a la F, está despuesito, o sea, después de que parto de la F, el siguiente vértice sería la G, entonces ahí esa línea que se forma no es una diagonal. Me preguntan lo siguiente, ¿cuántas diagonales tiene un polígono? Bueno, veamos la ayuda. Acá me dice, comprueba que el número de diagonales que pueden trazarse en un polígono de n lados desde un vértice es n-3. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde, por ejemplo, el vértice A, simplemente lo que tengo que hacer es contar los lados y restarle 3. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Como pueden ver, tiene 7 lados. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cuántas diagonales tendría que tener? 7 menos 3 es 4. Debería tener 4 diagonales, porque la fórmula me dice que es n, que es el número de lados, que llamamos que es 7, porque los contamos ahorita, le debemos restar 3. Entonces 7 menos 3 sería 4. Y usted me dirán, profe, pero ahí solamente vemos dos diagonales, la AC y la AE. Ah, bueno, porque aquí es un ejemplo, no he terminado de trazar todas las posibles diagonales. Miren que yo también puedo unir la A con la D, con una línea, no son vértices consecutivos, por lo tanto los puedo unir y sería otra diagonal. Y me faltaría esta, la A con la F. La A con la F sería otra diagonal porque la A y la F no son vértices consecutivos. Entonces pueden unirse formando una diagonal. Entonces estas dos que me hacen falta se completan con estas dos y ahí estarían las 4 diagonales. Pueden hacer el mismo ejercicio con el vértice B, con el C, con el D, con el E, con el F, incluso con el G, y se van a dar cuenta que en todos los casos el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice serían n-3, es decir, en este caso 7-3, es decir, 4 diagonales. Depende obviamente de la cantidad de lados que tenga el polígono. Veamos este mapa conceptual. Este mapa conceptual puede ser clave. Les aconsejo que lo hagan en su cuaderno a manera de apuntes para que puedan condensar en un solo mapita conceptual toda la clasificación de los polígonos. Veamos, los polígonos se pueden clasificar según sus diagonales, también según la medida de sus ángulos internos y lados, o también según la cantidad de sus lados. Según sus diagonales hay dos tipos, el cóncavo y el convexo. El cóncavo es cuando existe alguna diagonal que no está en el interior del polígono, como la que vimos ahorita en la flecha que estaba ahí arriba. Ese vemos que hay unas diagonales, al menos dos diagonales, que salen del polígono, o sea, están por fuera del polígono. Entonces a ese tipo de polígono lo llamamos cóncavo. Mientras que el convexo pues es lo contrario, es cuando todas las diagonales que se pueden trazar quedan por dentro del polígono. Si quedan por dentro del polígono esas diagonales, lo llamamos convexo. La medida de sus ángulos internos y sus lados. Entonces se pueden clasificar en regulares e irregulares. Un polígono es regular si todos sus lados tienen la misma medida y todos sus ángulos tienen la misma amplitud. Es decir, tienen que cumplirse los dos conceptos, lados iguales y ángulos internos iguales, de igual medida.
y es irregular si no se cumple lo que se debe cumplir para que sea regular. Es decir, puede que tenga todos sus ángulos iguales, de la misma amplitud, pero si tiene sus lados diferentes, entonces ya es irregular. O lo contrario, puede que tenga todos sus lados iguales, pero si tiene sus ángulos internos de diferente medida o diferente amplitud, entonces sigue siendo irregular porque se deben cumplir las dos condiciones. Basta con que no se cumpla una condición para que se vuelva irregular. Me preguntan acá, si un polígono es cóncavo, ¿es irregular? ¿Ustedes qué piensan? Damos la respuesta. Sí, al ser cóncavo, los ángulos internos no tienen la misma medida, por lo tanto es irregular. Entonces ahí no se cumple la condición que sus ángulos sean iguales, por eso es irregular. Veamos este ejercicio. Vamos a hacerle clic aquí a cada una de las cosas para que nos muestre un ejemplo de lo que es cada uno de ellos. Es el cóncavo. El polígono ABCD es cóncavo. Por ejemplo, la diagonal AC no está en el interior del polígono. Entonces, el polígono es este, ABCD, lo que está en color verde. Ese es el polígono. Podemos ver, tiene una diagonal que es la que une el vértice A con el vértice C, que no son consecutivos porque después de la A vendría la B y después de la B la C, como no el A con la C no son consecutivos, esa es una diagonal y fíjense que la diagonal está por fuera del polígono. El polígono es ABCD. Fíjense que la diagonal que es de color rojo queda por fuera del polígono y por eso se llama que a este polígono se le llama cóncavo. Convexo. Veamos este que es convexo. El polígono es este, OLMN, ese es el polígono de color morado y si trazamos sus diagonales nos podemos dar cuenta que las diagonales están todas por dentro del polígono. Entonces por eso lo llamamos convexo. Regulares. Un polígono, el polígono este que muestran acá, nombrándolo con sus letras, es regular. ¿Por qué es regular? Porque si ustedes pueden observar aquí, todos sus lados miden lo mismo y los ángulos internos que están aquí dibujados con arquitos de color morado, todos esos ángulos tienen la misma amplitud, tienen la misma abertura. Por lo tanto, podemos decir que este polígono es regular. Finalmente, el irregular puede ser este. Fíjense que acá se cumple que todos sus lados son diferentes, o sea, no todos son iguales. Este es igual con este, pero si comparo este con este ya son diferentes. Este es igual a este, pero si comparo este con este ya son diferentes. Entonces ya tenemos la condición de los lados que no se cumple. De una vez podemos decir que es irregular. Pero si miramos la condición de los ángulos, fíjense que este ángulo tiene la misma abertura que este, la misma abertura que este, la misma abertura que este y la misma abertura que este, que es 90 grados. Y sin embargo no es suficiente. Tienen todos la misma medida en los ángulos, pero como no se cumplió el criterio de los lados, que tienen que ser todos iguales entre sí, entonces ya lo hace irregular. Me hacen otra pregunta. ¿Cuál es la medida de los ángulos internos de un polígono cóncavo? Bueno, los polígonos cóncavos tienen por lo menos un ángulo que es mayor a 180 grados. Y no está aquí, no me lo están diciendo. Aquí me están diciendo, pues no todos los ángulos son menores que 180. Considera que el ángulo interno en donde la diagonal no es interna. Bueno, entonces aquí no me dan más pistas, pero yo les puedo decir que para saber la medida de los ángulos internos de un polígono cóncavo o de cualquier polígono, o sea, si yo sumo todos sus ángulos internos, es simplemente aplicar la siguiente fórmula. Escuchen muy bien y escriban sus apuntes. Es contar el número de lados que tiene el polígono, restarle 2 y al resultado de eso multiplicarlo por 180. Repito, contar el número de lados, restarle 2 y a ese resultado lo multiplico por 180. Y el resultado de esa multiplicación sería la suma de los ángulos internos de ese polígono, no importa si es cóncavo o convexo, siempre se va a cumplir eso. Nos falta aquí clic en este. La clasificación de polígonos según su número de lados. Entonces, si tiene 3 lados, ya sabemos que es triángulo. Si tiene 4 lados, es cuadrilátero. Mucho cuidado porque no pueden decir que si tiene 4 lados se llama cuadrado, porque ese es un caso particular. Recuerden que el cuadrado sí tiene 4 lados, pero al mismo tiempo es regular, porque todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos son iguales. Ese es un caso particular, pero cualquier polígono
que tenga cuatro lados es cuadrilátero y no tiene que ser necesariamente cuadrado. Como pueden ver ahí en el ejemplo, ese tiene cuatro lados, pero al mismo tiempo no es cuadrado. Entonces, para poder encerrar todos los posibles polígonos de cuatro lados, le decimos cuadrilátero. Tener mucho cuidado con decir que todos los que tienen cuatro lados son cuadrados, porque eso solamente es un caso particular. Si tiene cinco lados sería pentágono, seis lados hexágono, siete lados heptágono, ocho lados octágono y hay más. Pueden buscar en internet, les dejo ese reto, de pronto alguno me lo dice la próxima clase, cómo se le dice cuando tiene 9, cuando tiene 10, cuando tiene 11, cuando tiene 12, y ustedes me contarán hasta dónde encontraron. Es muy fácil, se los dejo para que si tienen curiosidad lo busquen. Veamos el siguiente video. La figura que se traza con compás es polígono. Evidentemente, esa figura no es un polígono porque no está cumpliendo una de las características de los polígonos, que es que se tienen que formar solo con líneas rectas, con segmentos. Aquí sí se cumple una de sus características, que es que sea cerrado, es cerrado, pero al formarse con curvas ya no es un polígono. Y eso pues nos sirve para seguir con el tema, que es la circunferencia y el círculo, que es la segunda parte del tema de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Veamos, miren, voy a hacer clic aquí y la diferencia está en la diferencia de las imágenes que se van a mostrar. Fíjense, ¿qué diferencia ven entre esas dos imágenes? Evidentemente ustedes me dirán, profe, una está rellena de color y la otra solamente tiene el orillo de color naranja. Entonces, esa diferencia entre las imágenes es precisamente la diferencia entre círculo y circunferencia. Es circunferencia si no está relleno, si solamente es el orillo. Y es círculo si está completamente relleno. Y está totalmente, estamos considerando toda su superficie. Estamos considerando toda su superficie, lo llamamos círculo. Y si solo estamos mirando su orillo, el orillito, que se lo llamamos circunferencia. ¿Qué elementos tiene una circunferencia? Entonces la circunferencia tiene los siguientes elementos: el radio, la cuerda, el diámetro, el arco y el ángulo central. Entonces vamos a leer estos conceptos y hacer la actividad de acá abajo. Entonces primero el radio. El radio dice que es el segmento que tiene un extremo en el centro de la circunferencia y el otro en el extremo, en el extremo y el otro extremo en la circunferencia, o sea, sobre la circunferencia, sobre la línea externa, sobre el orillito, como vimos ahorita. Entonces veamos, ¿cuál de estos cumple esa característica de radio? Es un segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta la circunferencia. Pues como pueden ver, este que está aquí está partiendo del centro y toca la circunferencia. Ese vendría siendo entonces el radio. Ahí está el radio. Veamos la siguiente. Cuerda. Una cuerda es un segmento que tiene los dos extremos sobre la circunferencia. O sea, en el anterior partida del centro, aquí los dos extremos de esa línea recta está tocando un extremo de la circunferencia y el otra parte de la circunferencia. Veamos cuál cumple eso. Como pueden ver, miren, este de acá, este segmento está tocando la circunferencia en este punto y en el otro extremo la está tocando en este punto. Entonces a ese le podríamos decir que es la cuerda. Siguiente, un diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces fíjense que el diámetro es una cuerda, pero esa cuerda ya no solamente toca las dos partes de la circunferencia, sino que además tiene que cumplir que pase por el centro de la circunferencia. Como pueden ver, esta está pasando por el centro. Fíjense que está tocando la circunferencia y al mismo tiempo está pasando por el centro. Entonces a eso le llamamos diámetro. El arco. Un arco es la sección de la circunferencia que se encuentra entre dos de sus puntos. O sea, un arco es un pedacito de circunferencia. Aquí donde pueden ver un pedacito de circunferencia coloreado. Fíjense, aquí está coloreado este pedacito de circunferencia. Ese vendría siendo el arco. Y finalmente, el ángulo central. Un ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. En el centro de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es el ángulo central? Como pueden ver aquí, el vértice del ángulo está tocando la circunferencia y el ángulo está aquí abierto, entonces ese vendría siendo un ángulo central.
Solo me falta este, que es el centro, pues ya sabemos que el centro es este acá, el punto M. Entonces ese sería el centro aquí. Y le podemos dar en comprobar. Evidentemente nos ha quedado todo bien, miramos concepto por concepto. Y pues ya ahí no hay más que decir. Con eso terminamos entonces la explicación del tema de hoy. Veamos qué encontramos en nuestro libro físico. Aquí vemos también la definición que ya vimos en la explicación. Vemos también algunos ejemplos, la definición de diagonal. Aquí vemos también ejemplos de cómo se clasifican los polígonos entre regulares y cóncavos. Aquí lo pueden revisar para que refuercen lo que vimos. Aquí tenemos lo que les estaba diciendo. Mire, aquí para 9 lados es eneágono, para 10 lados es decágono, pero hay más. Les invito a que sigan buscando a ver cómo se llama para 11, para 12, etcétera. Aquí está la definición de circunferencia, que es el centro. Esto es circunferencia, el círculo lo relleno. Aquí están las partes, radio, diámetro, cuerda, ángulo central, arco. Y listo, chicos, con eso completamos entonces. Vamos a mirar la actividad de la página 69, a ver qué podemos hacer. Entonces, página 69 su libro de actividades. Punto número 1, reconocer y encerrar los intrusos entre los siguientes polígonos. Es decir, vamos a encerrar los que no son polígonos. Muy sencillo. El punto número 2, colorea según las instrucciones. Entonces acá me dice, colorea con azul los pentágonos, con rojo los triángulos, con amarillo los hexágonos, con negro los cuadriláteros. Como podemos ver acá hay muchísimas figuras entremezcladas. Para que eso no se nos vuelva una mezcolanza, vamos a escoger solamente uno de cada uno. Un pentágono, un triángulo, un hexágono y un cuadrilátero. Cuando estemos revisando una clase en vivo, pues entonces le dejaré que algunos dos o tres participen y me muestren cuáles escogieron ellos, cuáles colorearon. Obviamente habrá muchas respuestas diferentes. Tercero, completa las afirmaciones de acuerdo con la información de la figura. Entonces acá tenemos estas tres figuras, el círculo y otros dos polígonos, y es completar. Entonces, por ejemplo, el polígono es cuadrilátero equilátero, es decir, es ¿cómo se le llama? Cuadrilátero equilátero, cuadrilátero que tiene cuatro lados, equilátero que todos sus lados son iguales. Ya lo dije en la explicación cómo se le llama ese tipo de polígono. Lo mismo hacen con los demás aquí, completan. Esto lo pueden hacer en el libro, este también lo pueden hacer en el libro y este también lo pueden hacer en el libro. Aquí el cuarto, considera uno de los vértices de cada polígono y traza las diagonales que salen de ese vértice. Determina en cuántos triángulos queda dividido cada polígono. Con esta información, ¿cómo podrías hallar la medida de los ángulos internos de cada polígono? Bueno, entonces hacer el ejercicio y ya lo comentaremos en la clase en vivo a ver cómo nos da eso. Aunque ya pues les di una pista en la explicación, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden completar ustedes con esa explicación. El punto número 5, traza todas las diagonales de los polígonos de la figura y completa la tabla. Entonces acá es trazar todas las diagonales y pues con eso clasificarlos, si es cóncavo o es convexo. Y el sexto es sexto y el ingenio matemático lo voy a dejar opcional. Aquí es rellenar este rectángulo con estas figuritas de acá, repitiéndolas todas las veces que se pueda y pues contestar cuántos hexágonos se necesitan. Está muy sencillo, yo lo dejo opcional para que se tomen su tiempo de hacer todos estos ejercicios bien hechecitos, bien bonitos dentro de la hora de clase. Con esto entonces me despido. Recuerden que si mandan el trabajo dentro de la hora de clase, tendrán un puntico extra para los quizzes. Y si no, no hay problema, tienen plazo hasta las 9 de la noche para enviar su trabajo. Ya después de la noche, de las 9 de la noche ya no se reciben, tienen que enviar una excusa como hicimos el periodo pasado. Entonces con eso me despido chicos, les mando un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.